Muy bien, son las 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos ya en estudios con Andrés Gómez de la Torre, internacionalista y ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia, para hablar precisamente de lo que será este segundo round, ¿no es cierto? Este reingreso de Donald Trump a la Casa Blanca y a la administración de Estados Unidos. Es el 47º presidente que hoy entrará oficialmente en funciones, pero que ya ha ido anunciando cuáles serán sus principales políticas, por lo menos de intención. Dice que va a superar o buscará intentar superar las 100 órdenes ejecutivas en las primeras horas de su gobierno, y cuya prioridad tendrá la deportación masiva de inmigrantes irregulares. Él ha hablado de una cifra, 11 millones de deportaciones es lo que pretende en este primer tiempo de su segundo gobierno. Ahora, la administración de Estados Unidos tiene la capacidad de deportar, porque para eso se necesita de un presupuesto, se necesita de, digamos, reforzamiento de las fronteras y de una inversión importante. ¿Y cómo pone a Estados Unidos frente a su principal socio económico, que es México, además de América Latina? Bueno, vamos a conversar con él de este primer punto. Buenos días y bienvenido, Andrés Gómez de la Torre. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Melissa. Bueno, interesante el panorama, ¿no? Muy disruptivo, por cierto, y con lista de enemigos, ¿no? Hoy día se va a producir la asunción de mando, todo apunta que no va a ser en la Casa Blanca, perdón, en el Capitolio, en las escaleras del Capitolio, no en las escaleras como es tradicionalmente. Dicen que es por el frío, probablemente también haya una preocupación por el tema del atentado, de la posibilidad, digamos, de todo lo que va a significar la seguridad protectiva en la propia ceremonia. Lo analizamos acá en tu programa sobre el atentado famoso. Exacto. Con la fotografía. Bueno, efectivamente viene, como creo que anoche dijo Ramiro Escobar, es un presidente de un segundo round muy repotenciado. Conocemos su estilo disruptivo. Sabemos también que ha hecho una serie de declaraciones sumamente complicadas, sumamente complejas, no lo sabemos cuál es el alcance. Uno, el tema Dinamarca-Groenlandia. Dos, el tema de lo que significará eventualmente la declaración de los cárteles de drogas como organizaciones terroristas. Luego, este concepto que ha deteriorado mucho la relación bilateral con Panamá y un presidente que creo que es muy consecuente, que es Muliño, que es la rescisión de los acuerdos Torrijos-Cartes del 77, etcétera. Los tratados de libre comercio sí, con diversos países, correcto, como sucede con América Latina. Exactamente, ¿no? Y además como hecho de anecdótico que pretende declarar una serie de elementos vinculados a la seguridad, ¿no? La concreción del muro, por ejemplo. Su viejo proyecto del muro es antiinmigracionista y permíteme también dos detalles importantes, ¿no? Uno, la presencia de mandatarios extranjeros, ¿no? Que no es muy usual, efectivamente. Parece que tiene dos grandes arietes, uno en Europa y otro en América Latina, Giorgia Meloni en Italia, y obviamente Javier Milei, porque Javier Milei va a desplazar del punto de vista de América Latina esa vieja política norteamericana de considerar a Brasil como el pívote. Milei tiene una política exterior y de seguridad muy alineada con los Estados Unidos, lo ha dicho además de alineamiento automático con las políticas de Washington, de apoyo a Israel. Entonces probablemente sea el presidente Javier Milei el abanderado de Latinoamérica, cosa que en el pasado, desde Henry Kissinger y mucho más atrás, era considerado Brasil, porque además hay un gobierno díscolo del PT y del presidente Lula frente a lo que significa un republicano como Trump. Y termino el apunte, ¿no? Como que no estamos mucho en el radar. Claro. Y no estamos en el radar porque si uno... Perú no está en el radar. Exacto, no estamos en el radar y sobre todo en el radar de las simpatías. Cuidado que Trump es un presidente que evalúa mucho la simpatía, el tema personal también. Y lo que había expresado Marco Rubio entre líneas en estas últimas semanas y meses es que habían por lo menos 3 o 4 presidentes que iban a tener, no dio un grado de interlocución válido, pero sí las simpatías abiertas. Javier Milei, obviamente, Nayib Bukele, de El Salvador, el presidente Santiago Peña de Paraguay, del Partido Colorado, que dicho sea de paso tiene una visión muy clara respecto de China y Taiwán. Ellos tienen una relación preferente con Taiwán.
Luis Abinader, de República Dominicana, que es un empresario, es un liberal. Habló también de Daniel Noboa, aunque está de salida, porque además tiene una visión muy represiva vinculada al tema del crimen organizado. No sabemos qué va a pasar en Ecuador. Habló también de otro presidente, Marco Rubio, que también está de salida, Luis Alberto Lacalle, del Partido Blanco Nacional Uruguayo. De tal manera que no estamos muy en el radar. Tengo la impresión de que una política exterior y de seguridad estrictamente económica, si queremos encuadrar la relación con Estados Unidos, eventualmente no va a ser suficiente. Creo que se tendría que hacer un poco más de diplomacia política, más de diplomacia presidencial. No lo sé si estamos dispuestos a eso. Y en todo caso, el tema de la seguridad va a ser fundamental, ¿no? ¿Qué me preocupa? El perfil de los embajadores que está designando el presidente Trump en México, en Chile, en Argentina, y la estructura de la burocracia. Pues en México está colocando a un exfuncionario de la CIA, que es un comando, un boina verde. En Chile un mormón que ha sido alto funcionario del área de lo que es la seguridad fronteriza. En Argentina un médico y empresario muy vinculado al flamante secretario de Salud, ya está armando su gabinete a Kennedy, que era antivacunas. Entonces, claro, son indicadores que eventualmente se pueden venir cambios fuertes, y el perfil de la diplomacia, norteamericana definitivamente es de una securitización mayor. ¿Usted cree que va a tener éxito la política anti-inmigración de Donald Trump, teniendo en cuenta, por un lado, que tiene una mayoría en el Senado, en la Cámara de Representantes, y por otro lado, teniendo en cuenta que lo ha declarado en varias oportunidades, que es una de sus principales políticas, la deportación de 11 millones de inmigrantes irregulares en situación irregular en Estados Unidos? En su anterior administración también ese era un tema importante, pero no logró por lo menos más de 1 millón de deportados al año. Él pretendía mucho más. ¿Cree que esta vez con un Senado mayoritario y con un impulso mayor, un empoderamiento mayor, así entra, por lo menos tenga 2 años para realmente ejecutar, estos 2 primeros años, para realmente ejecutar esta política en particular? Bueno, la verdad es que el Trump 2 tiene mucho más libertad de acción, efectivamente, que el Trump 1. Y bien lo has dicho, tiene efectivamente mayoría en ambas cámaras, marca una diferencia. No tiene el problema de la agenda política, y eso lo dijo Luis Rosales, que fue argentino, que fue asesor de campaña de Trump, en la Torre Trump. No tiene el tema de lo que es trabajar hacia el futuro por una reelección, ¿no? Y efectivamente llega al poder sin tampoco tener una mayor factura política, o sea, tiene una mayor libertad de acción. Efectivamente, uno de los temas claros, y lo ha dicho, entre otros aspectos, es su política migratoria, ¿no? Y entre otros temas también ha desarrollado la necesidad que tendría Estados Unidos de completar el muro, ¿no? La política de muros. Entonces, habrá que ver si realmente la voluntad política la tiene y ver cómo también distribuye los recursos, ¿no? Está viendo que ya más o menos se ha estructurado su gabinete de secretarios, ¿no? Y yo te diría que hay cosas bien interesantes de analizar, ¿no? He podido por lo menos encontrar algunos denominadores comunes en la estructuración de su sector seguridad y de su sector burocrático, ¿no? Hay muchos abogados. Muchos de ellos, en el caso de la política exterior y en el caso de lo que es América Latina, Marco Rubio, Carlos Trujillo, Mauricio Claver Carones, que nos han mandado por ahí una amenaza hace pocos temas, son vinculados a familias de origen cubano. En el caso del Directorado Nacional de Inteligencia, que no es la CIA, y el Departamento de Defensa, vienen comentaristas de Fox News. Viene también perfiles vinculados a la iglesia mormona, a la iglesia metodista, etcétera, fundamentalistas religiosos. Exacto, o sea, es una amalgama muy difícil de poder centrar cómo son estos, exacto, muy heterogénea, ¿no? El
Marco Rubio es el nuevo secretario de Estado. Desde mi punto de vista, creo que dentro de la estructura es la decisión más coherente. Es un político, es un abogado que ha trabajado el Comité Selecto de Inteligencia en Estados Unidos, Comité de Relaciones Exteriores. Creo que dentro de las polémicas designaciones es uno de los, digamos, más potables, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo puede morigerar obviamente toda esta avalancha de amenazas y de delicias que ha hecho Trump. Tiene que ejecutar la política exterior. Va a ser muy difícil, aunque Marco Rubio es político, cómo pueda canalizar o morigerar también los ímpetus que tiene Trump en la formulación de su política exterior. Exacto. Y de seguridad. Pero lo que ya ha ido demostrando Trump, aparentemente antes incluso de tomar el mando por segunda vez en Estados Unidos, es que tiene poder para, digamos, ponerle freno a una guerra, como es el caso de, en este caso, Gaza. Israel, que ha dictaminado el alto el fuego. Una situación muy esperada a nivel mundial. Son aliados, uno de sus principales aliados es Israel. Sin duda tiene cercanía Trump a Israel, tiene la prioridad, en este caso, de las relaciones con Israel, pero no solamente con Netanyahu y con Israel, sino también, por ejemplo, tiene una mejor relación que Biden con el presidente Putin de Rusia, lo que podría realmente acercar esta posibilidad de parar la guerra también que lleva ya 3 años entre Ucrania y Rusia. Claro, eso es lo que típicamente se llama la diplomacia presidencial, ¿no? Efectivamente tiene una empatía mucho mayor con Putin, ciertamente. ¿Cree que pueda lograr esta situación, esa misma situación con Ucrania? Es posible. Lo cierto es que si bien tiene, como lo habíamos expresado al inicio de la entrevista, más libertad de acción por esas características en la toma del poder, pero la verdad que también es un mundo más convulso. Efectivamente está el tema de la operación militar especial para Rusia o la invasión Rusia a Ucrania, está el tema de la Franja de Gaza, la situación de Israel con Irán y los proxies, la guerra al terrorismo, el caso de Siria. Es un mundo ciertamente más convulso, ¿no? Ahora, definitivamente me queda claro que el derecho internacional, el orden jurídico, la Carta de Naciones Unidas está hecha por los suelos, hay una nueva geopolítica, está primando las relaciones de poder. Hay una revalorización del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Hace pocos días atrás había un comunicado de cancilleres latinoamericanos que han firmado justamente alertando esta situación, pero en todo caso yo creo que MAGA y hacer nuevamente América una potencia va acompañada por lo menos discursivamente con este privilegio que lo dijo además Trump y de una u otra manera Marco Rubio, ¿no? Paz por la fuerza, ¿no? Cambian los paradigmas clásicos de si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esa no existe, paz por la fuerza. Entonces veremos cómo estos eslogans se van a ejecutar o no, cómo se van a morigerar también. Económicamente, la guerra comercial con China, esta política de cambiar los aranceles, ¿puede impactar en la economía mundial? ¿Puede impactar ya en nuestra economía en particular? Yo recuerdo que hace 3, 4 meses atrás, este personaje, abogado, Mauricio Claver Carone, de origen cubano, que ha sido además presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y va a tener una categoría como de embajador especial, había amenazado justamente al Perú con la colocación de aranceles. Efectivamente, porque China va a ser otra de las preocupaciones importantes para el gobierno norteamericano y para su política latinoamericana, en la medida que China es un importantísimo, por no decir el más importante, socio comercial, no solamente el Perú, de Brasil y de Argentina. Entonces, claro, por ahí también va el vector, porque creo que la intensidad de la preocupación por China se va a acrecentar. Por eso digo que creo que la diplomacia pragmática, en general de los países latinoamericanos, si quieren tener un acercamiento mayor, va a tener que girar hacia una diplomacia más política, ¿no? El pragmatismo económico o la cuerda separada económica no va a ser suficiente si es que se quiere, ¿no? Atemperar este vendaval que es Trump, y estamos en medio de una guerra política y económica entre China y Estados Unidos, ¿no? Que nos va a tener en incertidumbre. Vamos a ver qué pasa por un rato, por lo menos. Muchas gracias, Andrés Gómez de la Torre, por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos a ir inmediatamente a las 7:50.